Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque nos has permitido estar con bien. Te damos gracias porque a pesar, Señor, de todo lo que está pasando, tenemos salud, tenemos fuerza, Señor, para seguir adelante, y te agradecemos por eso. Te agradecemos, Señor, porque el resto de la semana que ha pasado ha sido de bendición a nuestra vida, ha sido de bendición para nuestra familia, Padre, y te damos gracias por ello. Señor, te pedimos que esta mañana nosotros podamos adorarte, podamos disfrutar de tu presencia en nuestro hogar. Y yo creo que es un buen momento, Señor, para poder aprender de que tú estás en cualquier lugar y que donde nosotros estemos, tú estás con nosotros. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, invito que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos y vamos a estudiar, tengo planeado ir estudiando todo el Evangelio de Marcos, versículo por versículo, así que posiblemente tardemos en Marcos, ¿no? Pero vamos a alternar quizá algunas predicaciones como lo hicimos con el Salmo 91. Entonces vamos a comenzar y les voy a leer solamente del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba él bautizando de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es el texto. A mí me llama mucho la atención y esos son unos datos que nos puede servir al estudiar el Evangelio de Marcos, y espero que haga el Evangelio de Marcos todo ese tiempo de su lectura diaria, ¿no? Para que pueda también ustedes ir al corriente de las predicaciones. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo que existe. Ni Mateo, ni Lucas, ni Juan son los más antiguos. El más antiguo es Marcos. Entonces Marcos se encuentra entre los evangelios sinópticos, que son los evangelios que se pueden comparar. O sea, sinóptico significa pues poder compararlos, ponerlos a la par y saber qué contiene un evangelio, qué no contiene otro evangelio. Ahora, estos son datos para que vayamos entendiendo de lo que voy a hablar. El Evangelio de Marcos, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y en ese entonces el evangelio, o sea, lo que nosotros hoy conocemos como los evangelios, no eran una obra literaria en sí, tampoco es una biografía. El evangelio o el evangelista en ese entonces era el hombre que tenía la responsabilidad de llevar buenas noticias a otras ciudades. Un ejemplo, habían los atalayas, que son las torres grandes en las ciudades en ese entonces, y un hombre vigilaba desde la atalaya, y si veía a un hombre que venía corriendo desde lejos, él gritaba buenas noticias, buenas nuevas. Y el evangelista era la persona que iba corriendo para poder entregar la buena noticia. Por eso, Pablo en Romanos capítulo 10 dice, bienaventurado o dice dichoso los pies de aquel que lleva la paz. Entonces está hablando de una persona que va corriendo y lleva. Entonces, los evangelistas, los apóstoles y nosotros, que en dado tiempo decimos vamos a dar el evangelio, es de que decimos, bueno, vamos a dar una buena noticia. Entonces Marcos comienza hablando, el evangelista de Marcos comienza hablando diciendo, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando uno estudia ese texto, muchos han dicho que pues es el primer evangelio, ¿no? La verdad que no. Se cree que antes de que se escribiera Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ya había algunos otros evangelios. O sea, posiblemente no como tal con títulos de apóstoles o conocidos de apóstoles, pero ya habían otros evangelios que le llaman la fuente Q. Así le llaman esos evangelios que posiblemente existieron
antes de los evangelios que hoy tenemos. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a estudiar los evangelios, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 2, Marcos comienza hablando de una profecía que está en el Antiguo Testamento. Y esa profecía se encuentra no solamente en Isaías, aquí dice que solamente Isaías, pero la profecía que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, está en Malaquías. Malaquías capítulo 3, si no me equivoco. Y el otro está en Isaías capítulo 40, verso 3, que es, hay una voz que clama en el desierto. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de eso y esa es mi intención ahora. Por eso el sermón se llama Una voz en el desierto. No sé si ustedes, alguna vez han tenido un invitado. Hace rato acabo de recibir al superintendente, el hermano Javier Magdaleno, y pues yo me preparé, ¿no? Para recibirle, estar listo, me preparé. A veces nos preparamos cuando vamos a recibir a algún invitado. Un ejemplo, ahí en Chiapas se da mucho que los políticos cuando andan pues vendiendo prácticamente su campaña, ¿no? De para que voten con ellos, hacen visitas a las comunidades. Y la comunidad o ciertos encargados de la comunidad están encargados de preparar todo perdón, leí ahí un comentario que me llamó la atención. Están encargados de hacer los preparativos para recibir a esa persona, ¿sí? Entonces, cuando vamos a recibir una persona importante, lo que hacemos nosotros es preparar que todo esté listo para esa persona. Y a mí me llama tanta la atención que para Juan, el principio del Evangelio para Juan no comienza directamente en Jesús, sino que comienza en el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista no es el Juan que escribió el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan lo escribió el apóstol de Jesús. Juan es una persona, un profeta de ese entonces, ¿no? Y que en Juan se cumplían las profecías que se encontraban en Malaquías y en Isaías. Y el principio del Evangelio, y eso quiero que prestemos atención, el principio del Evangelio de Jesucristo comienza con un llamado al arrepentimiento. Esa era la preparación del camino que hablaba la profecía. Juan tenía la responsabilidad de preparar el camino del Señor. Por eso dice, he aquí yo envío mi mensajero, dice Dios, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan era aquella persona que iba a llegar antes que Jesús para comenzar a hablar del arrepentimiento de pecados. Y eso es algo muy importante porque en la historia de Israel o de Judá en ese entonces, unos años anteriores, cuando estuvimos hablando de Nehemías, ¿recuerdan? Bueno, en el periodo de Nehemías hubo una filosofía o una teología que se estuvo desarrollando en ese entonces que se le conoce como apocalíptica. Y esa enseñanza hablaba acerca de que Dios iba a venir un día y que iba a juzgar el mundo. Pero muy interesante que la idea de Mesías que ellos tenían, Cristo significa Mesías, era una idea de un Mesías que iba a venir a gobernar o a levantar otra vez la dinastía de David, del rey David. También que iba a libertar al pueblo judío y le iba a dar un poder político sobre todas las naciones. Esa era la idea de Mesías que ellos tenían. Marcos presenta la idea de un evangelio o de un Mesías muy diferente. Un ejemplo, Marcos menciona que Jesús tiene poder de echar fuera demonios. Menciona también que tiene poder para sanar, que tiene poder para perdonar pecados,
que era el dador de una nueva doctrina, una nueva enseñanza, que Él está sobre la ley de Moisés. Enseñó también que Él tiene poder sobre la naturaleza, como cuando le dice a la tormenta que se calme y que se aquiete las aguas. Hablaba de un evangelio, de un Jesucristo, de un Mesías que tenía poder sobre la naturaleza, que también tiene poder sobre la muerte y que Él iniciará un nuevo pacto. Y eso está bien curioso porque en ese entonces no se creía que el Mesías iba a tener cierto poder divino. Pero Juan está hablando, de tanto Juan el Bautista y Marcos, están haciendo referencia de que quien viene es Dios mismo. Quien viene es Dios mismo. Y va a venir para reinar. Va a venir para liberar. Va a venir para sanar enfermedades. Y va a venir para salvarnos del pecado. Pero el ministerio de Juan está centrado en el llamado al arrepentimiento. Ese es el ministerio de Juan. Y a mí me llama tanta la atención de que Juan aparece en el desierto. Juan aparece en el desierto. Juan aparece predicando en el desierto. Y eso tiene un simbolismo bastante grande. No sé si recuerdan ustedes la historia del Éxodo, de Levíticos o de Números y de Deuteronomio, que son los primeros 4 libros de la Biblia, donde hablan que Israel pasó 40 años en el desierto. Hay textos como Oseas capítulo 2:14, donde escuchen esto. Eso lo dice Dios, lo dice de Israel. En Oseas 2:14, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Juan tenía su ministerio en el desierto. Juan nunca fue al templo, Juan nunca fue a Jerusalén, nunca. Él predicaba en el desierto al lado del río Jordán. Y muchos creen que predicaba del lado del Jordán, no del lado del lado de la propiedad de Israel, sino del otro lado. Y es ahí donde Dios llama otra vez a los hombres al desierto. Un simbolismo donde fueron tentados, fueron probados. Y el llamado que Juan les hace en el desierto es de reflexionar acerca de su vida. Juan lo sacó, o el llamado de Juan, el ministerio de Juan el comienzo del Evangelio en Juan es de que lo saca de los rituales en el templo, de la ley, y los llama al desierto y les comienza a hacer pensar o a reflexionar acerca de lo interno de su corazón, de sus intenciones, de lo que nadie más conoce. Comienza a hablarles de eso y comienza a decirle: preparen sendas derechas delante de Dios, preparen sendas derechas. ¿Y qué es la preparación de sendas derechas? ¿Qué es la preparación de sendas derechas? Es la preparación de una vida íntegra, que nosotros como creyentes podamos entregarle a Dios una vida íntegra. Cuando Israel iba a recibir la ley en el Éxodo, Moisés les ordenó que antes de que Dios llegara y les presentara la ley, su pacto, ellos deberían purificarse un día antes, o 3 días antes, no recuerdo muy bien. Entonces, el simbolismo también del bautismo para Juan no significaba, como lo dijo Pablo, en Romanos 6:4, Pablo dice que el bautismo para ellos es morir con Cristo y resucitar con Cristo. Pero el bautismo para Juan tiene otro significado. Para Juan significa purificación. Purificación. Por eso el agua para los judíos simbolizaba purificación.
Por eso se lavaban 7 veces las manos antes de comer. Antes de entrar al templo se tenían que bañar o lavar, porque era un simbolismo de purificación. Y Juan, su predicación tenía que ver con que el Mesías viene, tenemos que purificarnos antes. El Mesías viene, debemos de purificarnos antes. Cuando yo estaba llevando una clase en el seminario con el pastor Salayandía de Ensenada, nos estaba dando una clase del libro de Romanos. Y él nos dijo una palabra, no sé si los demás, mis compañeros que llevamos esa clase juntos se acuerdan, pero yo me acuerdo siempre de esa frase que él dijo. Y él mencionó: la santidad es un requisito para el ministerio. Eso nos dijo a todos los que estábamos estudiando ahí. Nos dijo: la santidad es un requisito para el ministerio. Y cuando él dijo eso, pues yo me quedé pensando y me quedé analizando mi vida, ¿no? Y me di cuenta que me hacían falta muchas cosas que mejorar. Muchos de nosotros, hermanos, queremos que Dios esté en nuestro hogar. Queremos que nos vaya bien en nuestro hogar, con nuestra familia, con los hijos, con la esposa, con los amigos. Que nos vaya bien en el trabajo. Queremos la bendición de Dios, ¿verdad? La mayoría de nosotros queremos la bendición de Dios. Por eso es que mucho ha progresado la teología de la prosperidad, ¿no? Porque hablan de que Dios te va a dar esto y que si tú das, Dios te lo va a multiplicar. Y nos gusta la idea de que Dios nos bendiga. Pero algo que a mí me llama tanta la atención es de que cuando se comienza a predicar el Evangelio de Dios, lo primero que se le pide al hombre es de que se arrepienta de sus pecados. No podemos esperar tener la presencia de Dios en nuestra vida sin que nosotros acudamos al arrepentimiento, al perdón. Eso significa que si Dios va a venir a nuestra vida, queremos que esté en nuestra vida, tenemos que hacer sendas derechas para Él. Sendas derechas. No que vayamos por un camino en el que de repente hay un atajo, ¿no? Y decimos: por acá está más fácil. O que estamos viviendo de una vida en la que no vivimos íntegramente. Que podemos encontrar ahí algunos desvíos en nuestro camino, ¿no? En nuestra vida. No se trata de eso. El Evangelio se trata de que tenemos que acudir a la salvación de Jesús que nos da en el perdón de pecados. No estoy hablando de que antes de que nosotros vayamos y nos arrepintamos o vayamos en busca de Cristo, tenemos que vivir en santidad y ser perfectos. No. El requisito para que nosotros podamos entrar y estar en la presencia de Dios es que nosotros acudamos al perdón de pecados que Jesús nos ofrece. La santidad y la vida íntegra vienen justo o vienen de la mano con el arrepentimiento. Vienen juntos. Hay algo que no se encuentra en los evangelios, en el Evangelio de Marcos. Y me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 12-14. Y con esto voy a ir ya terminando. Lucas 3, del 12 al 14. Escuchen esto. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, no roben. Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis,
y contentaos, con vuestro salario. Los religiosos de ese entonces de Jerusalén, todos ellos que salían para escuchar a Juan, que Juan era un tipo de hombre exótico, no más adelante lo vamos a ver. Los judíos, los fariseos, los saduceos decían: nosotros no necesitamos ese tipo de arrepentimiento. Nosotros ya somos hijos de Abraham, decían ellos. Y Juan les dijo: no se confíen de ser hijos de Abraham, porque Dios puede sacar hijos aún de las piedras. Y saben, esos religiosos despreciaron el arrepentimiento y la puerta se le abrió para los pecadores, para los injustos. Jesús dijo más adelante: no he venido a salvar buenos y justos, sino a pecadores. Los sanos no necesitan de un hospital, no necesitan de un médico. Los enfermos sí. La decisión nuestra hoy es: creo que estoy sano, creo que no merezco el arrepentimiento de pecados. Está bien. Yo diría: felicidades, el Evangelio de Cristo no es para ti. Pero si nosotros echamos un vistazo en nuestro corazón, aún ya siendo creyentes, y decimos: ¿será que necesito el arrepentimiento y el perdón de pecados? ¿Será que hay algo que tengo que confesar delante de Dios? O quizá delante de la persona a quien estoy dañando. ¿Hay algo que tengo que confesar? ¿Hay algo que tengo que pedir perdón? ¿Hay algo? Y cuando nosotros nos damos cuenta que sí, somos como ese publicano o cobrador de impuestos que roba, o como el policía o el soldado que hace tranzas, ¿no? Ya en ese entonces existían, como que eran mexicanos los policías de ahí de Jerusalén, ¿no? Que les gusta pedir mordidas y extorsionar. No hablo de todos, pero si nos damos cuenta, necesitamos del perdón de Jesús. La puerta para encontrar la presencia de Dios es el perdón, el pedir perdón por nuestros pecados y vivir de una manera íntegra, de hacerle sendas derechas al Señor. En la iglesia queremos que el Espíritu Santo traiga más personas, que el Espíritu Santo se demuestre en la vida de los que llegamos a la iglesia, pero necesitamos primero arreglar los caminos de Dios, ponernos a cuentas con Dios. La bendición y todo lo demás viene después. Pero lo primero es arreglar nuestros caminos con Dios. Es arreglar nuestros caminos con Dios. El Evangelio de Marcos termina así. La parte donde está Juan dice: y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por el río Jordán, confesando sus pecados. Ellos confesaban sus pecados. Era un acto público de arrepentimiento. Y entrar a las aguas de bautismo era un símbolo de que eran purificados, de que comenzaban de nuevo, de que buscaban vivir una vida íntegra que reflejara que eran hijos de Dios. Busquemos eso. También yo lo necesito. También Dios quiere que corrija algunas cosas. Y juntos podemos hacerlos como congregación, buscando cuál es la voluntad de Dios. Y su voluntad es de que nosotros hagamos caminos derechos para Él. Que no nos encuentren ahí un atajo, un camino que tenga tantas curvas, ¿no? Con cosas ocultas.
No se trata de eso. Así que mi invitación hoy, la invitación de Dios para su vida, para mi vida, es que le hagamos caminos derechos. Hagamos caminos derechos a Dios.